una vueltita diferente en cuanto a la estética, ¿sí? Hicimos una receta tradicional de merenguitos. Puede ser también una forma diferente de pavlovas. La pavlova es una base, una canastita de merengue con crema y frutas. Nosotros hicimos unas canastitas de merengue con un pico especial y bueno, complementamos nuestra mesa dulce con un buttercream también y hicimos estas flores, esta temática bien primaveral para la temporada que comenzamos a trabajar. Como les decía, vamos a hacer un merengue francés. Más allá de que es diferente nuestra estética, nuestra decoración, lo que tiene de diferente también es que vamos a usar albúmina, ¿sí? Nuestra albúmina de pastelar la vamos a reconstituir. Bien. Lo que hice, como les decía, es poner nuestra albúmina de pastelar, la voy a reconstituir con agua en vez de usar claras, ¿sí? En este merengue francés que es un poquito diferente. Lo que voy a hacer es empezar a batirla, ¿sí? Vamos a batirla alrededor de 5 minutitos aproximadamente, que nuestra albúmina se va a hidratar bien con el agua y lo que va a suceder es que se va a formar nuestra espuma. Bien, ya se empezó a espumar nuestras claras. Bien, ahí lo que hice fue ponerle un poco de azúcar común. Vamos a usar, les cuento mientras se bate, vamos a usar azúcar común, la mitad, y la otra mitad va a ser azúcar impalpable, refinada, no es impalpable común. Y vamos a ponerle también un poquitito de almidón de maíz para que nuestros merengues se sequen bien en el horno. Mientras se nos bate, les voy a contar, le voy a echar el resto de azúcar y les voy a ir contando qué pico usé para que salgan nuestros merengues diferentes, nuestras pavlovas. Ahí vamos. Vamos a leer mientras tanto la receta para hacer estas pavlovas. Lo que vamos a necesitar son 20 gramos de albúmina, 150, la albúmina tiene que ser la de pastelar, 140 centímetros cúbicos de agua, 120 gramos de azúcar impalpable talco, 120 gramos de azúcar común, 10 gramos de maicena. Estos son entonces los ingredientes para lograr estas pavlovas hermosas que nos va a enseñar a hacer hoy Angelina Astigiano. Muy simple, poquitos ingredientes y es muy lindo para practicar. Nuestros merengues cuando están bien secos, lo que podemos hacer es guardarlos en bolsas y en latitas o en tupper y así nos va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Hay que cuidarlo mucho porque si bien la preparación, el procedimiento es muy simple, el secado en el horno lleva mucho tiempo, a una temperatura muy baja, entre 90 y 100 grados, y según el tamaño de las piezas va a depender el tiempo. No es una cocción, sino que es un secado, ¿sí? Entonces, por eso nos puede llevar. En el caso de las que yo hice, les voy a mostrar alguna acá. Les voy a mostrar uno de nuestros merenguitos. Lo que yo hice fue secarlo durante 5 horas este tamaño, ¿sí? Así que tengan en cuenta que si son más grandes o más voluminosos, les va a llevar más tiempo. Tiene que quedar bien sequito por dentro. Ya casi tengo mi primera parte del merengue. Acá tengo, como les decía, el azúcar impalpable refinada más el almidón de maíz que lo voy a agregar en forma envolvente. Bien, ya lo tenemos. Son aproximadamente 5 minutos. Bien, como les decía, acá ya tenemos nuestra espumita, nuestra albúmina reconstituida, ¿sí? Con una parte de azúcar común. Y ahora vamos a colocarle el azúcar impalpable, refinada, y tiene también el almidón de maíz. ¿Qué hice previamente? Ustedes van a ver que yo la he hecho directamente. Previamente lo que hice fue tamizarla mínimamente 2 veces, ¿sí? Para que quede bien refinada, no nos quede ningún grumito. Ahí lo que hice es, en forma envolvente, mezclar muy bien nuestro merengue. Ahí. Bien, ahí vamos mezclando bien, despacio, en forma envolvente, integrando nuestro azúcar impalpable más almidón de maíz. ¿Qué va a hacer el almidón de maíz? Lo que ayuda es que se seque bien en el horno nuestro merengue, ¿sí? Vamos a terminar de mezclar la última parte de esta forma. Yo puedo colorear este merengue con colorantes en pasta. Puedo manchar la manga también, ¿sí? Con un pincel para que salgan marmolados.
Como ustedes ven ahí yo hice de varios colores. También lo que pueden hacer es restarle un poco de azúcar impalpable, justamente y sumárselo en tradicional cacao amargo. Entonces pueden hacer a unos merengues de chocolate en una mesa, ¿sí? Con una temática. Acá, como ven, voy a cargar mi manga. Ahora les voy a mostrar el pico que usé. Vamos a cargar una parte. Ahí. El pico que usé se llama Sultán, ¿sí? Ahí se los voy a mostrar. Es un pico que me va a generar estos disquitos con la perforación en el centro, donde yo después puedo rellenar mi merengue. Tengo una placa, ¿sí?, de horno, donde le puse una placa siliconada y puse un poquito de aceite vegetal en la base para que cuando yo genere las formas no se me despegue y me quede pegado con la manga todo junto. Yo tengo una plaquita siliconada que está marcada, ¿sí? Entonces puedo hacer que me salgan lo más parecido posible, o sea, con práctica y con presión. Si yo no tengo este tipo de placas, lo que puedo hacer, les voy a mostrar con un poquito de maicena. Acá tenemos un poquito de maicena y un cortante circular. Puedo ir manchando mi placa, ¿sí?, marcando con maicena, y así puedo delimitar la zona, ¿sí?, para que los merengues me salgan todos de la misma medida. Bueno, ahora vamos a la técnica de manga, ¿sí? Ya sea, hoy estamos usando merengue, ¿no? Pero lo importante es, para que salgan las piezas lo más similar posible, es mantener una presión continua, mantener el pico a aproximadamente 1 centímetro, ¿sí?, de distancia con la superficie. Voy a presionar y luego voy a cortar, ¿sí?, y levantar el pico. Vamos entonces al primero, vamos a centrarlo, presiono, dejo de presionar y levanto. ¿Se ve ahí? Presiono en el centro, dejo de presionar y levanto. Fíjense que justamente lo que va a generar es ese circulito en el medio, ¿sí? Vamos entonces, presiono hasta llegar justamente ahí a completar el círculo. Si yo presiono, voy presionando y levanto, lo que va a pasar es que me queda el copo como un volcán, ¿sí? Entonces por eso les digo corto, o sea, dejo de presionar y después levanto, ¿sí? Ahí dejo de presionar y levanto. Presiono, dejo de presionar y levanto. Distancia aproximadamente de 1 centímetro entre la placa y el pico, porque si no va a suceder esto. Si yo no dejo distancia, se me expande y me sale más chatito, ¿sí? Bien, entonces vamos con otro. Distancia, presiono, dejo de presionar y levanto. El pico se llama Sultán. Así se pide, Sultán. Bien. ¿Sí? Este merengue así como está va a ir al horno 90 a 100 grados. Este tamaño me llevó aproximadamente de secado 5 horas. ¿Sí? A horno muy bajito. Si las piezas son más grandes va a llevar más tiempo. Si son más voluminosas también. Vamos entonces a llevarlo al horno. Bueno, espero que también empiecen a hacer y me muestren, que esa es la idea, ¿sí? No es solo ver, me gustaría empezar a ver que practican, ¿sí?, estas cosas que hacemos, y me gustaría que pregunten todas las dudas que tengan, ¿sí? Entonces, hoy en nuestra clase de merengue francés hicimos estos merengues, ¿sí?, que los hicimos con un pico Sultán, ¿sí? Hicimos de colores diferentes, por acá tenemos otros. Tenemos violeta, tenemos otro con manga manchada. ¿Qué hicimos? Usamos colorantes en pasta. Bueno, esto que hicimos para darle un toque diferente, obviamente que de acá en más lo que me gusta es que disparen la imaginación y empiecen a crear, ¿sí? A crear sabores, colores, formas, que no se aten solo a esto. En este caso hicimos flores, ¿sí?, con unos picos para pétalos y con buttercream, ¿sí?, con nuestro buttercream de pastelar. Lo que hicimos fue colocarle cada 100 gramos una cucharadita de albúmina. ¿Para qué?
para que nuestro buttercream esté bien firme y se puedan generar los pétalos sobre el merengue, ¿sí? Porque si lo uso como viene directamente, lo que va a suceder es que se empiezan a caer estos pétalos y nos quedan como marchitas las flores. Entonces, una vez que simplemente, así como está, coloco mi cucharadita de albúmina, mezclo bien y le puedo dar color nuevamente con color en pasta de pastelar. Y yo acá tengo preparaditas ya varias mangas, ¿sí? Con las que hice esas florcitas. ¿Por qué usé buttercream en este caso? Porque no quería que se pongan bien duras las piezas, por eso no usé un glacé real. Tenemos ahí el Facebook de Pastelar para que puedan ingresar y para que vean toda la información de los productos que tiene esta firma que nos provee de todas las materias primas para que nuestra pastelería sea la mejor. Y en el día de hoy estamos utilizando la albúmina. ¿Qué función cumple la albúmina, Angie, por si alguien se engancha recién? En nuestro buttercream lo que hicimos es poner cada 100 gramos una cucharadita de té de nuestra albúmina en polvo y así la podemos utilizar en manga para generar en este caso pétalos, nos va a quedar más consistente, entonces no se nos va a marchitar nuestra flor, ¿sí? Aparte de usarla obviamente hoy en nuestro merengue francés, ¿sí? Ustedes cómo pueden probar las piezas que les hayan salido un poco deformes, lo que pueden hacer es quebrarlas durante la cocción y si no están seguros las quiebran y se fijan si todavía adentro se ve como húmedo o crudo nuestro merengue, ¿sí? Todas esas piecitas que me quedaron deformes las uso como muestra. Entonces así se pueden asegurar que cuando lo saquen bien. Vamos entonces con nuestro buttercream con albúmina. ¿Para qué? Para poder hacer pétalos pusimos un pico para pétalos, en este caso tenemos un 301, ¿sí? Y le pusimos albúmina al buttercream para que quede bien consistente y no se caigan justamente estos petalitos. Entonces, lo que hice fue generar en el borde de este agujerito simplemente unas U invertidas. La parte fina del pico va hacia afuera y la gruesa hacia adentro, ¿sí? Y voy generando como un voladito. Ahí. Le pusimos color a nuestro buttercream también con colorantes en pasta. Un pico para hoja, ahí, un pico de hoja. Este es un 76, pero pueden usar el pico de hojas que a ustedes más les guste. Colocamos para darle un toquecito de verde, uno a cada lado. Y luego con amarillo y un pico 22 rizado. Esto es todo orientativo, ¿sí? A mí me gustaría que después empiecen a crear. Lo que voy a hacer es... Verónica pregunta si el tiempo del horno que habías pasado es de horno común o del horno convector. Es de horno convector. Con el horno común también va a llevar ese tiempo de secado. Lo que tengo que tener en cuenta es que la temperatura esté muy bajita y a ver si mi horno quema más de un lado que del otro. Lo que hace la convección del horno es repartir bien la temperatura dentro del horno. ¿Sí? Ese ventilador que tiene hace que sea bien pareja la temperatura. Si no tengo un horno con convector, lo que puedo hacer es entreabrir la puerta del horno para que circule aire y así se vaya haciendo más parejo. Bien, una vez que ya tengo entonces mi centro hecho con amarillo, con unos drops de pastelar, vamos a colocarle ahí como si fuera nuestro polen de colores. Hoy nos vinimos muy coloridos porque se nos viene la primavera, así que no escatimamos en colores, ¿sí? Y ponemos unas perlitas más grandes y más pequeñas combinando nuestros colores, ¿sí? Vamos a armar otro por si les quedó en el tintero. Obviamente muchas de las que ya hacen repostería conocen la técnica de justamente las flores. Esta es la técnica tradicional, las que aprenden siempre en el nivel 1 a usar los picos para pétalos para hacer las flores, ¿sí? Entonces vamos a mostrar otra. Ahí vamos con una U invertida. Fíjense que el pico no va plano, sino que va a 45 grados, ¿sí? Presiono, genero el voladito y corto. ¿Qué quiero decir cuando corto? Que dejo de presionar y levanto, ¿sí? No arrastro la crema. Ahí vamos con otro. Uno por debajo del otro. Así.
vamos poniéndolo todo alrededor de nuestro merengue. Estamos trabajando entonces con buttercream, les decía, y no con un glacé real. ¿Para qué? Para que cuando muerdan estos merengues no estén todos duros, sino que se encuentre una parte cremosa, ¿sí? Encontrar diferentes texturas dentro de la boca. Bien, vamos entonces a hacer el centro de nuevo. Ahí vamos a ponerle unos drops. Estos más chiquititos me cuesta agarrar, pero con paciencia. Ahí. Porque Andrea es un toquecito Dimitrovsky nada más. Pieli te dice, vos tenés el arco iris dentro, te Ay, quiero. gracias, André. Se me escapó el arco iris y se me convirtió en Frida hoy. Bien, y nos falta en este pico. Para hoja vamos a hacerlo las hojitas. Una ahí y otra ahí. ¿Sí? Lo que hice fue con un pico 301, ¿sí? Vamos a usar la parte fina hacia afuera, donde genero la curva. Pico a 45 grados, ahí voy generando mis petalitos, ¿sí? Esto es el básico, el clásico de las flores, ¿sí? De las flores en manga, que hacemos siempre en glacé. Hoy les propongo que las hagamos en buttercream, coloreado, con un poquito de albúmina para que tenga ese movimiento y no se caigan los pétalos. Quedan bien, bien firmes. Y para que cuando coman el merengue tenga una textura suave, ¿sí? Bien, entonces ahí, acá con un 22 se me ocurrió, también puede ser obviamente con un pico liso. Hacemos el centro, ahí, y vamos de nuevo con unos drops más chiquitos y más grandes. Se me ocurrió en este caso combinar diferentes tamaños de los drops de pastelar. Vamos entonces ahora con un pico de hoja, ahí hacemos, y con un verde bien bien fuerte, hacer los petalitos. Esto lo que puedo hacer es, para que si yo los tengo que transportar en una cajita o lo que sea, puedo darle un toque de frío para que el buttercream quede bien durito, y si se llegan a tocar entre sí adentro de la cajita, no se me deformen los pétalos, ¿sí? Nos están pidiendo, Angie, la receta de nuevo, porque dice Bien. que no llegaron a tomar nota. Yo les voy a leer de nuevo la receta. Genial. Y tenemos 20 gramos de albúmina de pastelar, 150 centímetros cúbicos de agua, 120 gramos de azúcar impalpable tipo talco, 120 gramos de azúcar común y 10 gramos de maicena. Saldada la deuda. Perfecto, muy simple, muy linda receta para practicar con la manga también sobre todo, ¿sí? Para que justamente aprendan a hacer lo que les comentaba, de la presión, la distancia del pico con respecto a la placa, el corte, cuando yo dejo de presionar y levanto, ¿sí? Para generar esos agujeritos y que no me queden como volcanes. Entonces no hay excusa porque es una receta muy muy simple, muy económica. ¿Y qué puedo hacer después? Con los merengues los puedo guardar durante muchísimo tiempo porque no se echan a perder, ¿sí? En lugar fresco y seco, donde se mantengan bien, bien crujientes. Entonces yo puedo hacer una producción y tenerlas guardaditas durante un tiempo indeterminado, ¿sí? Porque está secado a horno este merengue, como preguntaban antes. Su cocción es un secado a horno con una temperatura muy, muy baja y durante un periodo de tiempo muy, muy largo.